Hola hermanos, cada año la parte de la población tatuada está en aumento y yo soy uno de ellos. Si te esperas hasta el final del vídeo te enseñaré mis tatuajes y sus significados. Entonces viene una pregunta, ¿es un pecado para un católico hacerse un tatuaje? Vamos a la fuente y veamos lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, en el Levítico 19:28, podemos leer que Dios nos prohíbe hacernos tatuajes. La razón por que Dios nos prohíbe hacer tatuajes es porque en esta época del Levítico los tatuajes estaban asociados a prácticas paganas de magia, de idolatría y de superstición. Entonces, ese versículo nos prohíbe hacerse tatuajes religiosos paganos. Pero, por ejemplo, si quiero hacerme una cruz, ¿puedo o no? El Levítico es un manual dedicado a los levitas. Los levitas es una de las 12 tribus de Israel y tenían la responsabilidad de oficiar en el templo. Es decir, eran los sacerdotes encargados del culto. Entonces, estas reglas no se pueden aplicar a nosotros. Hoy, por ejemplo, no practicamos la circuncisión y también comemos cerdo, que para los judíos era prohibido comer cerdo. Es decir, no vivimos bajo la ley de Moisés. Somos cristianos. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? Pues a mi gran sorpresa, el Evangelio no nos dice nada sobre tatuaje, nada sobre su prohibición y nada sobre su aceptación. Después miré qué nos dice la Santa Iglesia Católica, porque me imaginé que con sus 2000 años de tradición seguramente se habría preguntado si un cristiano se puede hacerse un tatuaje o no. Y la respuesta es sí. Encontré que en el año 787 de nuestro Señor hubo un concilio en la región de Northumberland, en Inglaterra. Y os doy su conclusión. Cuando un individuo sufre el calvario del tatuaje por el amor de Dios, es muy elogiado. Pero el que sufre el tatuaje por motivo supersticioso, a la manera de los paganos, no obtendrá ningún beneficio de ello. Creo que esta conclusión es perfecta. Nos dice, si quieres hacerte un tatuaje cristiano, sí. Si quieres hacerte un tatuaje pagano, no. La Iglesia nos precisa que no hay ningún beneficio espiritual al hacerse un tatuaje. No es esto lo que te va a acercarte a Dios. Antes de hacerte un tatuaje tienes que preguntarte realmente por qué quieres hacerte un tatuaje. ¿Quieres imitar a un famoso? ¿Quieres hacerte un tatuaje porque tus amigos ya tienen uno? ¿O porque ves que en las series y en las pelis los tíos guays tienen tatuajes, entonces quieres ser guay? Hay un versículo que te puede ayudar. Es Corintios 1, 6, 19 y nos dice: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Este versículo para nosotros cristianos significa que el cuerpo tiene gran dignidad y tenemos que respetarlo y cuidarlo. No puedes marcarte la piel con imágenes que ofenden a Dios, que ofenden nuestra fe, que ofenden nuestros valores cristianos. Obviamente nada de desnudos, nada de palabrotas y nada de imágenes satánicas. Bueno, simplemente tienes que usar tu sentido común. Recordar que nuestro cuerpo como católico es un regalo de Dios y corresponde a nosotros cuidarlo, amarlo y no maltratarlo. Me acuerdo que desde niño quería hacerme un tatuaje, me acuerdo perfectamente de la peli Piratas de Roman Polanski, donde en esta peli había una escena había un motín en un barco y coge un hombre, uno de los responsables del motín, le arranca su camisa. Y en la espalda tenía un Cristo crucificado, en toda la espalda tatuado, y le van a dar castigo y dando latigazos. Y me acuerdo perfectamente que esta imagen de cuando arranca su camisa y ver el tatuaje de Cristo me impactó mucho. Una de las pelis también que me hizo amar los tatuajes es la peli Promesas del Este, que trata de la mafia rusa, y la peli Educación Siberiana, que es una de mis pelis favoritas, después del Padrino es la segunda. Os aconsejo mirarla y sobre todo escuchar los consejos y los valores del abuelo que está en esta peli. Es sublime. Obviamente decir que no apoyo la mafia rusa y ninguna organización criminal. Lo que me gusta de
esta mafia es la estética de sus tatuajes. Tenemos que pensar que durante la Unión Soviética en el Gulag no solamente había criminales, sino había opositores políticos y sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa. Y es dentro del Gulag que los delincuentes rusos copiaron la jerarquía, la organización de la Iglesia Ortodoxa. Y por eso también copiaron sus tatuajes. Por ejemplo, los crucifijos, las cruces, las vírgenes. Y todo esto eran como códigos, eran como... su piel era como un libro y cualquier otro delincuente que vean los tatuajes de otros sabían si era un capo, si era un jefe, lo que había hecho en su vida, en qué cárcel había ido. También decir que estos hombres tenían muchas agallas, porque durante un régimen comunista llevar tatuajes religiosos eran muy peligroso. Cuando ya estaba seguro que quería hacerme un tatuaje, empecé a investigar y me fijé en los peregrinos que iban a Jerusalén y que volvían con un tatuaje, generalmente con una cruz de Jerusalén. Y esta tradición sigue todavía viva y tiene ya más de 500 años, y la gente que va a Jerusalén, muchos se hacen un pequeño tatuaje recordatorio de las heridas y del sacrificio que Cristo ha hecho para salvarnos a todos. Sobre el año 2010 vi en las noticias atentados, discriminaciones, asesinatos de los coptos, que son cristianos, son de Egipto. Hay que pensar que los coptos, que Egipto era un país cristiano, un gran país cristiano, antes de la llegada de los musulmanes. Y me acuerdo que en 2010 pues, había niñas que los musulmanes roban a estas niñas, la convertían de fuerza al Islam y después la casaban con hombres de 50 años. Me impactó mucho y sobre todo me impactó la reacción de los coptos, porque reaccionaron a todos estos ataques no escondiéndose, sino reivindicando su fe, tatuándose una pequeña cruz en la muñeca, en la parte interior de la muñeca. Y esto lo hacían los hombres, pero también las mujeres, los ancianos, incluso los niños. En este caso creo que podemos decir que tatuarse es realmente un acto de fe. En mi caso utilizo mis tatuajes para predicar. Hay mucha gente que me preguntan por mis tatuajes, lo que significan, y así me permite darle la buena nueva. Pero también mis tatuajes muestran mi determinación, mi fuerza y mi convicción. Muestran también una forma de autodisciplina, que tiene por objetivo vivir una vida piadosa y honrada. Bien, ahora como prometido os voy a enseñar mis tatuajes y sus significados. Mi primer tatuaje fue el Cristo crucificado, con a un lado un crismón que representa la P y la X, que son las dos primeras palabras, las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego, y a cada lado el alfa y el omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego, y que representa fundamentalmente que Cristo está al principio de todo y al final de todo. Del otro lado tengo un símbolo católico que significa, son los iniciales de una frase en latín que significa Jesús, Salvador de los hombres. Debajo de este tatuaje tengo las tablas de la ley, son los 10 mandamientos, y así este conjunto de tatuaje representa pues, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tengo la cruz de Jerusalén, que representa las 5 llagas de Cristo. Tengo la cruz de la Victoria, que es la cruz que levantó Don Pelayo. Don Pelayo representa esta cruz, la resistencia. Pensar que España fue invadida por los musulmanes, y Don Pelayo y otros españoles han resistido en la batalla de Covadonga, y tras su victoria levantaron esa cruz que se llama la Cruz de la Victoria, y con la frase en latín que significa con este signo vencerás. La Cruz de Santiago tiene una forma de espada porque representa la lucha para defender nuestra fe. Santiago era uno de los apóstoles de Jesús y es él que trajo la palabra de Dios en España, y podemos decir por extensión a toda la hispanidad. La Sagrada Familia es una iglesia que hay en Barcelona, mi ciudad, y para mí es el monumento más hermoso del mundo. La Virgen de Montserrat es la santa patrona de Cataluña, que es mi tierra,
y nosotros catalanes la llamamos moreneta, que significa morenita, porque es una virgen negra. El rosario tiene la forma geográfica de España, que es mi país, y que Dios lo bendiga. Tengo el Padre Nuestro tatuado en forma de cruz y en arameo, porque Jesús hablaba arameo. Entonces podemos decir que la verdad fue dicha en arameo. El titulus es el cartel que había arriba de la cruz, estaba escrito en 3 idiomas, en latín, en griego y en hebreo, y decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, era para humillarlo. También hay la corona de espina y 3 clavos en forma de cruz, y estos 3 tatuajes juntos representan la crucifixión de Jesús, su sacrificio para salvarnos a todos. Deus vult, Dios quiere en español, representa pues las cruzadas, era el lema de las cruzadas. Os quiero recordar que la primera cruzada es contra uno mismo, contra nuestros defectos, contra nuestros pecados. La Inmaculada Concepción, que es la santa patrona de España, os quiero recordar que la Virgen María es el único ser humano que ha derrotado el diablo. La Virgen de las Angustias, pues la vi en un Viernes Santo pasearse por las calles de Barcelona en procesión, y la verdad es que me emocionó mucho y decidí tatuármela. La Virgen del Pilar es la santa patrona de la hispanidad, y os quiero recordar, hermanos, que de España hasta Puerto Rico, de Argentina hasta México, somos el mismo pueblo, somos el gran pueblo hispano. El credo católico, junto al pez, que era uno de los primeros símbolos cristianos, y significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. El arcángel San Miguel luchando con Lucifer, la lucha entre el bien y el mal. El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de la Virgen. La Sagrada Biblia con la navaja bandolera sería como mi escudo. Representa la Biblia, mi código moral, y la navaja representa la lucha. Podemos concluir que hacerse un tatuaje para un católico no es un pecado, pero tampoco no aporta nada espiritualmente. El único consejo que te puedo dar es, si quieres hacerte un tatuaje, que sea cristiano al 100%. Piensa que hacerse un tatuaje es caro, podrías utilizar este dinero para cosas más útiles. Duele, puedes tener infecciones. Con el tiempo pierde de su belleza. Si coges peso o pierdes peso, tu tatuaje se va a deformar. Puedes caer en adicción. Yo, por ejemplo, al acabar un tatuaje ya estoy pensando en hacerme otro. No es sano tener una adicción. Se apodera de ti y solo satisface un deseo controlador. Yo creo que no vale la pena hacerse un tatuaje. Quería leeros un último versículo que es un cura que me aconsejó leerlo cuando estaba investigando para hacer este vídeo. Y este versículo es Corintios 1, 10, 23. Todo es lícito, pero no todo es conveniente. Todo es lícito, pero no todo es constructivo. Es un versículo que te aconsejo leer justo antes de hacerte un tatuaje. Y recuerda, hermano, que Dios nos quiere con tatuaje o sin tatuaje. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, suscríbete a mi canal, y si tienes más información, lo puedes dar en los comentarios. Ave María.